Si estás pensando en presentarte al DLB2 o quizás ya te estás preparando para presentarte a ese examen y para superarlo, por supuesto, o quizás es algo que todavía no contemplas, pero te aseguro que es un reto increíble, es un reto genial para tener estructura en nuestro estudio y, por supuesto, para obtener un reconocimiento oficial. Así que sea cual sea tu caso, si te interesa el español y consideras que tienes ya ese nivel B2, quédate en este vídeo porque voy a explicarte toda la gramática esencial que necesitas dominar, tener a punto para el examen del B2 y además voy a hablarte también de la estructura de este examen muy brevemente. Voy a explicarte sus partes y la duración de todas ellas. Te doy la bienvenida, yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE y esto es Linguatua. Como te decía, si estás pensando en presentarte o vas a presentarte a este examen DELE B2, estás en el lugar adecuado. Voy a darte una lista detallada de todo lo que gramaticalmente se considera imprescindible para que superes este examen con éxito. Antes de empezar, quiero recordarte que este examen requiere que ya tengas un nivel de español B2 consolidado. Después de eso tendrás que enfrentarte a una serie de pruebas y de tareas para demostrar, para poner a prueba efectivamente ese nivel. Pero es muy importante entrenarte primero en ese nivel y después con el formato de examen para poder superarlo. Si todavía no estás seguro o segura, si dudas y crees que todavía necesitas un empujón, necesitas un poco más de práctica y de estudio, te recomiendo al 100% mi curso en línea Dominando el B2, con el que vamos a tratar a tocar toda la gramática esencial y un poco más que necesitas para este nivel B2. Y no solo eso, sino que te vas a entrenar en todas las habilidades lingüísticas con pruebas orales, pruebas escritas, comprensiones auditivas y lectoras. Por lo tanto, es un curso que engloba todas las habilidades, todas las competencias lingüísticas, además de toda la gramática que tienes que dominar en el B2. Es un curso que no caduca, es tuyo para siempre y además tendrás mi soporte diariamente. Tienes toda la información en los enlaces de mi descripción. Y bien, ahora sí empezamos a ver cuáles son esos tiempos verbales que necesitas dominar. Y bien, para un B2 que se considera un nivel avanzado, necesitas tener un gran repertorio, es decir, conocer una amplia variedad de tiempos verbales. Para empezar, por supuesto, debes conocer el tiempo de indicativo. Es importantísimo que conozcas obviamente no solo el presente, sino todos los pasados, el pretérito perfecto, el imperfecto, el indefinido, el pluscuamperfecto y además de estos, el futuro y el condicional simple también, pero también sus compuestos. Recordemos que los tiempos verbales compuestos, como su palabra indica, están compuestos de dos o más verbos. Así que un breve recordatorio, el futuro simple es iré, mientras que el futuro compuesto es habré ido cuando llegue un momento determinado del futuro. El condicional simple es yo iría, mientras que el condicional compuesto es yo habría ido en una situación hipotética del pasado si se hubiera cumplido cierta condición. Este condicional compuesto es muy útil, muy utilizado en las oraciones condicionales, que es un tema además que repasamos y estudiamos a fondo en el curso Dominando el B2. Dicho esto, pasamos al modo subjuntivo. Aquí también es importante que sepas que debes, por supuesto, dominar el presente de subjuntivo,
Pero no solo su conjugación, sino que tienes que ser capaz de aplicarlo correctamente en el contexto adecuado, y para ello te recuerdo que sus usos principales son la expresión de dudas, de incertidumbre, de recomendaciones. También se usa en el imperativo negativo, en la construcción de las prohibiciones. Los otros dos tiempos de este modo que debes dominar absolutamente son el pretérito imperfecto de subjuntivo, que se hará muy importante especialmente en estructuras condicionales y en oraciones subordinadas. Por ejemplo, si tuviera más tiempo, viajaría más. Si hoy hiciera un buen día, saldríamos a pasear. Si nevara esta tarde, nos quedaríamos en casa. Te dejo de todas maneras aquí un vídeo en el que te explico a fondo las oraciones condicionales con ese subjuntivo. Y por otro lado, es muy importante que domines por lo menos también el pretérito perfecto de subjuntivo. Por ejemplo, me alegro mucho de que hayas venido. Recuerda, cuando hablamos de un hecho, una situación ocurrida en el plano de la realidad, vamos a usar el modo indicativo. Tú has venido. Cuando expreso una emoción, una subjetividad al respecto de esta situación, voy a expresarla usando el subjuntivo. Me alegra que hayas venido, o me alegro de que, recuerda, es diferente, de que hayas venido. Por supuesto, el modo imperativo tienes también que conocerlo, el que usamos para dar órdenes y para hacer prohibiciones. Ven aquí, no vengas. Ayúdame, no me ayudes. Por lo tanto, la colocación de esos pronombres es importantísima. Es muy importante que practiques con la colocación de pronombres en todas las estructuras avanzadas. Y ahora sí, vamos a hablar de esas estructuras clave para el nivel B2. En primer lugar, tienes que dominar la voz pasiva. Te hago un recordatorio. Tenemos dos tipos de oraciones o de construcciones pasivas. Con el verbo ser, la novela fue escrita por Antonio Machado. Ese fue más participio, fue escrita, es escrita, ha sido escrita. Recuerda que deberás dominar esta voz pasiva no solo en el presente, es escrita, sino en los diferentes tiempos verbales que ya conoces. La novela será publicada mañana por el autor. Y por otro lado, en cuanto a las estructuras pasivas, tenemos el se pasivo. Cuando queremos dar impersonalidad a las oraciones, se venden coches nuevos o se compran coches de segunda mano. No hacemos explícito quién hace eso, no necesitamos hablar de quién compra o vende esos coches, así que da un toque impersonal muy útil en registros más formales que por supuesto aparecen en pruebas y tareas del DLB2. Por otro lado, como te decía antes, el segundo elemento clave que debes dominar son los verbos pronominales. No solo la colocación de sus pronombres, que sí es muy importante. Por ejemplo, en un imperativo tenemos que el pronombre que refiere a mí va detrás del verbo junto a él, ayúdame. Pero cuando hacemos el imperativo negativo, este pronombre cambia de lugar. No me ayudes. Además de que conjugamos en el subjuntivo. No me ayudes, no me llames, no me ignores. Y esto es muy importante, especialmente con los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. También te dejo aquí un vídeo para que puedas repasar ese tema tan importante, pero con verbos pronominales me refiero también a esos verbos que cambian de significado al usar un pronombre o no usarlo, como ir, irse, llevar, llevarse, levantar algo del suelo, levantarse uno mismo de la cama, quedar con alguien, quedarse en casa. Como ves, hay varios pares de verbos que al usar un pronombre cambian de significado, y aquí de nuevo te dejo otro vídeo
para que aprendas a diferenciarlos. En tercer lugar, son importantísimos los verbos de cambio, que nos ayudan a expresar transformaciones físicas, emocionales o de estado. Los verbos de cambio, como ya sabrás, son ponerse, volverse, hacerse, quedarse, llegar a ser, o también podríamos considerar convertirse en, aunque menos frecuente. En cuarto lugar, por supuesto, las oraciones condicionales de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Breve recordatorio: las condicionales de tipo 1 expresan una condición real y muy posible. Si llueve, nos mojamos. Las de tipo 2 expresan una situación bastante improbable, hipotética en el momento presente. Si ahora me llamaran para salir, probablemente iría. Pero no es muy probable que me llamen ahora. Y como ves, estoy usando este imperfecto de subjuntivo tras el sí condicional. Y por último, las de tipo 3, que expresan una condición completamente imposible porque ha quedado en el pasado y ya no podemos modificarla. Si me lo hubieras dicho en el pasado, yo a cambio te habría ayudado, pero ya no puedo. Es una condición imposible. Tienes también un vídeo en el que te lo explico paso a paso y a fondo. Y por último, como te decía antes, los pronombres de objeto directo, lo, la, los, las, y los pronombres de objeto indirecto, le, les, me, te, se, nos, os. Pero no solo conocerlos, sino, como te digo, saber combinarlos en diferentes estructuras. Los pronombres reflexivos, por supuesto, también su colocación, y también importantísimo los pronombres relativos. Otro punto que suele confundir, que suele ser algo complejo al principio, pero una vez lo entiendes se vuelve muy fácil. Por ejemplo, en la frase "el chico que vino ayer es mi primo", ese que funciona como un pronombre relativo. O "el lugar al que fuimos ayer era precioso". Lo mismo, al que es un nexo para unir esas dos oraciones. Deberás también conocer las perífrasis verbales como ir a más infinitivo, dejar de más infinitivo, acabar de más infinitivo, tener que, deber más infinitivo. Todas esas perífrasis de obligación incoativas que se usan para hablar de una acción que va a iniciar, terminativas para hablar de acciones que van a terminar. Así que te recomiendo revisar toda la gramática esencial del nivel B2. La encontrarás en este artículo del blog que te dejo aquí debajo para que puedas leerla y anotarla si lo necesitas. Y por último, antes de terminar, quiero hablarte muy brevemente de cómo es la estructura de ese examen del B2, sus partes y los tiempos que tendrás para realizar el examen. El examen se estructura básicamente en 4 pruebas. La primera prueba es la comprensión de lectura, que comprende 4 tareas, para las cuales dispondrás de un total de 70 minutos para realizarlo, 1 hora y 10 minutos. La segunda prueba es la comprensión auditiva. Escucharás unos audios y responderás a algunas preguntas. Esta prueba se compone de 5 tareas y dispondrás de 40 minutos para completarla. La cuarta prueba es la prueba de expresión e interacción escrita. Deberás escribir textos con cohesión, con corrección. Son 2 tareas y dispondrás aquí de 80 minutos. Y por último está la parte de expresión e interacción orales, en las que hablarás con un examinador o examinadora y tendrás que realizar 3 tareas. También dispondrás de tiempo previo en la sala de preparación para preparar la primera de esas pruebas. Así que tendrás un total de 20 minutos de preparación en la sala y después 20 minutos en total guiados por tu examinador o examinadora para llevar a cabo la expresión e interacción oral. Así que solo me queda desearte muchísima suerte y recomendarte una preparación
excelente. Para eso mi curso Dominando el B2 puede serte de gran ayuda. Está pensado para consolidar, para acreditar ese nivel B2 y para presentarte después sabiendo que conoces todas estas estructuras, toda esta gramática que te acabo de explicar. Y no solo eso, sino que además vas a practicar con modelos muy similares a los del examen, comprensiones de lectura, retos escritos que corregiré yo misma y muchas pruebas auditivas. Así que es un curso completo con el que vas a entrenar todas tus competencias. Tienes toda la información también aquí debajo en los enlaces. Y por otro lado, si ya estás seguro o segura de que tienes ese nivel B2, si toda esta gramática que te he explicado la conoces a la perfección, solo te falta conocer la estructura real del examen. Porque recuerda, no basta con tener el nivel B2, sino con saber hacer el examen, con saber adaptarse a los tiempos, a las pruebas. Para eso te recomiendo mi libro de DLB2, un libro de preparación que encuentras en Amazon en formato físico y en digital, que está disponible inmediatamente tras la compra. En este libro encontrarás 4 modelos de examen centrados en diferentes temáticas que van a aparecer el día del examen. Es idéntico en estructura a lo que encontrarás en tu examen oficial. Tienes audios, transcripciones, pruebas escritas, modelos aptos de textos de producción escrita, solucionario de todas las pruebas. Espero que te sea de gran ayuda este vídeo si te presentas al DLB2. Y te deseo otra vez más muchísima suerte. Mucho ánimo con tu estudio, no dudes en preguntarme cualquier cosa o duda que tengas y estaré encantada de responderte. Espero verte muy pronto.